Muy bien, vamos a realizar el proceso para hacer el ojal en una máquina de coser familiar. Lo que tenemos que tener para facilitarnos un poco las cosas es el prensatela para ojal. Acá puede tener una A también, ¿sí? Lo que sí, fíjense si su máquina tiene el prensatela para hacer ojal en 4 pasos o automático. Si es automático, el piecito del prensatela va a ser distinto, va a ser más grande, va a tener lugar para colocar el botón y va a engancharse de una forma de que esto se va a empezar a mover junto con la máquina. Sale una parte de acá abajo que se engancha el prensatela. Si quieren se los explico con otro tutorial en otra máquina. Mi máquina tiene el prensatela de 4 pasos, así que esta es el prensatela más básico que viene ahora en las máquinas familiares. Lo traen casi todas. Si ustedes tienen una máquina más viejita que no tiene el prensatela, pero sí tiene la misma forma de enganchar el prensatela, ¿sí?, lo podemos comprar y adecuar a la máquina, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el prensatela. Vamos a colocar nuestro prensatela de ojal exactamente de la misma forma que colocamos el otro, y el hilo lo vamos a pasar a través de este agujero grande para el otro lado, ¿sí?, para que no nos quede enganchado del lado de arriba, así. Lo pasamos hacia abajo, nos fijamos que no se enganche, y hacia atrás, como hacemos siempre con todos. Después va a depender mucho de nuestra máquina dónde está la función para llevarlo a el ojal. En mi caso tengo acá la guía del selector. Ahí, acá me va mostrando, lo tengo acá abajo. Y tengo para ir cambiándolo hasta llegar al ojal. Ahí tengo ya el primer paso del ojal. Lo que yo les recomiendo siempre, la aguja tiene que estar arriba. Si nosotros la dejamos abajo mientras vamos cambiando la función de la máquina, podemos romper la aguja y parte de nuestra máquina dentro. Además, mi máquina necesita acá, en donde tengo la función de selección del largo de puntada, entre el 0 y el 1 me va a aparecer el dibujito del ojal, ¿sí? Ese dibujito de ojal me va a mí decir, si yo lo dejo más cerca del 1, la distancia de la puntada del ojal va a ser más abierta, es decir, no voy a tener un ojal tan tupido, ¿sí? Va a tener la puntada más abierta y va a quedar como más plano. Si yo lo acerco, no al 0, sino casi al final de donde está el dibujito del ojal, este ojal me va a quedar más tupidito porque la puntada va a quedar más junta. Eso es solo lo que yo tengo que tocar en mi máquina. Hay máquinas solamente que vas cambiando la función para hacer la parte de arriba, el costado, la parte de abajo y el otro costado, y listo. No hace falta cambiarle la tensión, en realidad la tensión no, la función de esta puntada. La tensión no la tocamos y vamos a probar en una tela cualquiera, ¿sí? Les recomiendo que lo hagan en la tela que van a utilizar para hacer el ojal. Colocamos la tela, yo en este caso la voy a poner doble, ¿sí?, porque recuerden que si su tela es muy finita, pónganle por debajo entretela, ¿sí?, para que esa tela no se rompa y que no quede tan fina. Lo primero que voy a hacer es poner la función, ya sea en su máquina el número que sea, la que va a ir de un costado al otro, ¿sí? Puede tener números o puede tener letras. Por ejemplo, si quiero hacer en el ancho, hay máquinas que dice AB, entonces lo pongo en ese selector que dice AB. Una vez que ya lo seleccioné y sé que ahí quiero empezar mi ojal, fíjense que acá tengo rayitas. Estas rayitas lo que me van a indicar es el tamaño de mi ojal, para acordarme que todos los ojales que voy a hacer tengan la misma distancia, ¿sí? Entonces yo voy a calcular el primero, voy a hacer 5 rayitas, ¿ven? Son 3 largas y tienen el medio 2 chiquitas. Entonces es un ojal más o menos de 2 centímetros. Hago la parte de arriba, unas 4 o 5 puntadas. Subo la aguja, siempre giro hacia mi cuerpo, el volante de la máquina. Una vez que subí, me voy a pasar a la otra función, que es la que va hacia adelante, ¿sí? Verifiquen siempre las flechas de su máquina, ¿sí?, por dónde va a ir el ojal. Cuando indica hacia abajo, quiere decir que va a ir hacia adelante. Entonces yo ya lo cambié y voy a empezar acompañando solamente la tela para que no se me desvíe y no se me tuerce hasta la distancia que yo quiero llegar con mi ojal.
¿Ven? Un poquitito más. Una vez que lo alineé, las patitas de adentro, que son las que se mueven, con el punto donde yo quiero llegar, voy a levantar la aguja, siempre levanto la aguja. Y voy a volver a la función anterior, que es la del ancho. Y hago de vuelta lo mismo, 4 o 5 puntadas. Subo la aguja y ahora me voy a la otra función que va a ir hacia atrás. Fíjense que nunca levanto el prensatela, siempre el prensatela apoyado, porque si yo en algún momento lo levanto, esto lo que va a hacer es correrse y mi ojal va a quedar torcido. Vuelvo hacia atrás, fíjense que va solo, yo solamente sostengo mi tela para que lo vaya guiando y nada más. Cuando llego al final, a mí me gusta darle, vuelvo al ancho, una puntada, como para que el hilo después no se me pierda. Levanto el prensatela, tiro de mis hilos, cortamos y acá ya tenemos hecho nuestro ojal. El tamaño de esto lo vamos a ir verificando con el botón que ustedes le vayan a poner, ¿sí? Tengan en cuenta que para hacer el ojal siempre tengo que tener el tamaño del botón que voy a utilizar, porque si este ojal me queda grande, al abrocharse me va a salir y no va a cumplir la función de sujetar, ¿sí? Entonces recuerden que el tamaño del ojal tiene que estar proporcionado al tamaño de mi botón. Espero que les haya servido. A esto lo único que nos queda es abrir el ojal. Tengan en cuenta de ponerle a la hora de abrir el ojal en esta parte un alfiler, cosa de cuando clavamos el abreojal y tiramos no se nos abra todo, más que nada cuando el abreojal es nuevo y tiene mucho filo, apenas lo apoyamos nos va a cortar todo, tela y ojal que hemos cosido. Esta es la mejor forma como para asegurarnos de no abrirlo. Así que bueno, espero que les haya gustado y practiquen mucho antes de ir a la prenda a hacer el ojal.